Recording is on. Buenas noches, Dios los bendiga. Les habla el apóstol y profeta Oscar Torres para comenzar este culto del día lunes 31 de octubre, tiempo de apóstoles y profetas del Ministerio Profético de las Naciones. Les voy a pedir que cierren los micrófonos todos ahora, así podemos evitar ruidos. Para comenzar nuestro culto profético de todos los lunes, bajo la gracia de Dios. Y vamos a escuchar una alabanza, previa oración. Voy a orar para que Dios nos bendiga y nos guíe en este día. Voy a dar una enseñanza sobre las 95 tesis de Martín Lutero, un resumen, tampoco todas porque sería muy extenso, porque hoy es el día de la Reforma, no es el día de Halloween. Para los cristianos es el día donde nació la nueva iglesia, la iglesia protestante, salió debajo de la cabeza del Vaticano y se transformó en la verdadera iglesia de Cristo. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Y en el nombre poderoso de Cristo, Señor, la bendición llegue a todo lugar. Señor, que la gloria poderosa de tu nombre nos bendiga en esta noche y te damos esta alabanza para la gloria y honra de ti, Jesús. Bendice a los que están participando, a los que verán repeticiones, y en el nombre de Jesús, que solo salga de mí palabra de tu Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias y vamos a la alabanza, que es para ti, Señor. Un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta
Súbale al volumen de su voz. Señor, levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame, sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta, porque tú eres mi fortaleza. Tú eres, quiero escuchar las mujeres. Adora a Dios. Levántate, sálvame, levántate, hermano, levántate. Estamos profetizando sanidad. Estamos profetizando bendición. Dígalo fuerte. Levántate. Y sálvame. Levántate. Y sálvame. ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria y levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate. levántate, sálvame, Gloria a Dios, hermanos, bendiciones a todos. Bueno, hoy día 31 de octubre de 2022, hace muchos años atrás, en el año 1517, es cuando el monje agostino, monje de clausura alemán, en la ciudad de Wittenberg, proclamó las 95 tesis que demostraban el error que había en la enseñanza católica de aquellos tiempos.
Y esto provocó el cisma de la iglesia, la separación de la iglesia protestante 2 años después, fundando la iglesia luterana, que luego la siguió la iglesia menonita con Menno Simons en Holanda, luego Calvino en Inglaterra, y así se creó la verdadera iglesia de Cristo, la anglicana, diferentes denominaciones en todo el mundo, pero siguiendo las tesis de Martín Lutero. ¿Y qué eran las tesis? ¿Por qué Martín Lutero es importante? Porque hoy día se ha popularizado como nunca antes, y esto todo a través de los Estados Unidos, con sus costumbres que invaden todo el mundo sin pedir permiso. La fiesta de Halloween comenzó a tapar la sana costumbre de el día protestante o el día de la iglesia evangélica, mal llamada evangélica para mí. Pero bueno, ¿quién era Martín Lutero? Como dije, era un monje de clausura, católico, apostólico, romano. Hasta aquel tiempo, hasta antes de ese año, del 1517, todos éramos cristianos, ¿sí? Habían ocurrido las cruzadas, había ocurrido el descubrimiento de América, habían ocurrido muchas cosas en el mundo para la transformación. Entonces se hacía necesario que la palabra de Dios, que hasta ese entonces estuvo cautiva, solo escrita en lenguas, en latín, que era el original romano, en griego, en búlgata, idiomas que solo manejaban los sacerdotes, quienes eran los que sabían leer y escribir, los que sabían y tenían el mandato de parte de la iglesia de escribir las Sagradas Escrituras. Ellos escribían las Sagradas Escrituras. Pero cuando Martín Lutero, alemán, le es encomendado por el Papa traducir la Biblia al idioma alemán, que era el idioma del pueblo, y hacían lo mismo con el italiano, hacían lo mismo con el inglés, y en todo el mundo el Papa daba la orden de que el pueblo pudiera leer la Biblia. Pero ese Papa también tenía, la iglesia en aquel tiempo medieval, costumbres que no eran muy cristianas, como la de los sacrificios, la de los castigos, la autoflagelación. Autoflagelación es autoinfligirse dolor o heridas en los curas, en las monjas y también en el pueblo. Y todo esto, Martín Lutero, al traducir al alemán, vio que había muchos errores graves de concepto doctrinal y de concepto religioso. Lo más famoso es que el Papa de aquel tiempo emitía una bula papal. Una bula es un certificado firmado por el Papa, y una persona cualquiera que ponía desde una moneda de oro o más para la construcción de la Basílica del Vaticano, estaban construyendo el Vaticano en aquel tiempo, tenía la vida eterna. O sea, el que pagaba tenía la vida eterna. Y todas las tesis de Lutero se fundamentan en la fe, en el Hijo de Dios, y que es gratuito, en la gratuidad de la palabra de Dios y las bendiciones de Dios. La convención fija el inicio de la reforma, o sea, el día de la reforma es hoy. Se conmemora en todo el mundo el día de la reforma, del cisma. Cisma es separación de la Iglesia Católica. Día en que el monje Agostino, porque creían en San Agustín, era monje de clausura. ¿Qué es un monje de clausura? Son gente que se internaba dentro de un convento, tanto monjas como hombres, y no salían nunca más, haciendo votos de castidad, votos de no salir y no ver más el mundo exterior. Pero cuando se le encarga este trabajo por el arzobispo de Alemania, de traducir la Biblia
a un idioma popular, el idioma alemán, él, cuando uno transcribe, cuando uno traduce, haga la prueba de usted, tome la Biblia, escriba versículos y va a ver cómo los memoriza, porque tiene un doble efecto la visión, usted los ve y los memoriza. Pero el punto que Lutero quería debatir públicamente con los obispos, con los líderes de la Iglesia Católica, que lo que decía la Biblia, lo que enseñaban al pueblo, no era lo que verdaderamente la Biblia estaba escrito. Sin embargo, sería 2 años después que Lutero formará su doctrina básica, que está basada en la justificación del pecado del hombre por la fe en Cristo Jesús. O sea, somos justificados por la fe en Cristo Jesús, en la muerte y resurrección. Y es gratis, no hay que pagar. En ese tiempo, la Iglesia Católica y todos los estamentos de la Iglesia, en todos sus rangos piramidales, cardenales, obispos, cobraban por los servicios que hacían. Entonces era una iglesia poderosa, con sede en el Vaticano, en Roma, con poder, con ejércitos que masacraron muchísima gente. Pero desde el punto de vista de Martín Lutero, en sus 95 tesis, están basadas en el amor. Yo diría que está todos los estudios. Yo soy un fanático del apóstol Pablo, he leído todas sus cartas, las he estudiado de arriba abajo, y es básicamente muy parecido a lo que Pablo siempre enseñó. Pero vamos a entrar en estas 95 tesis porque es importante, y luego vamos a orar para cerrar, cortar, quebrar todos los caminos del Halloween en todo el mundo. Se termina para siempre. Pero desde mucho antes, como monje agostino y como teólogo, porque era un teólogo, un estudioso de la palabra, quiere decir, Lutero se sentía indigno por la práctica de las penitencias. ¿Y qué es la penitencia? Todo buen cristiano sabía, y más los curas o sacerdotes, que por cualquier tentación debían castigarse dándose de latigazos, no comiendo, maltratando su cuerpo, cuando la Biblia, Lutero percibe que dice, no debéis dañar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. A las monjas, ¿sí?, para que conserven su castidad, le ponían el famoso cinturón de castidad, que era un cinturón de hierro que tapaba sus partes íntimas, que tenía un gran candado, que lo usaban los grandes nobles para mantener a sus esposas en castidad cuando se iban a la guerra, pero tenía por el lado interior unos filosos pinchos que cuando las monjas se movían sangraban. Y para ellos era la gran gloria. Y él le preguntó al arzobispo de Wittenberg en qué parte de la Biblia él vio que eso estaba bien, que eso era correcto. Y el arzobispo le dijo que no, que era un dogma de la Iglesia. ¿Qué es un dogma de la Iglesia? Es un misterio que solo es revelado a los cardenales, a los papas, a los obispos. Es como si ellos solos tuvieran la revelación, ¿sí? Pero él vio y comenzó a ver diferencias a medida que pasaba capítulo por capítulo de la palabra, traducido del latín, del griego y del hebreo hacia el idioma alemán, que lo que verdaderamente la Biblia decía era otra cosa. ¿Y cómo diferenciar la contrición, el arrepentimiento sincero del miedo al infierno? Porque en realidad la Iglesia inculcaba un miedo pavoroso al infierno, al diablo, y no una doctrina basada en la fe, el amor y la esperanza que era Jesucristo. Las 95 tesis hablan de esto,
del amor, la fe, la esperanza en Cristo y la salvación. Entonces, era la inquietud que lo torturaba y en un contexto en que la fe se había mercantilizado al extremo, era todo por dinero, mediante la venta, tarifa de indulgencias, o sea, se vendía la salvación, que permitía a los vivos y a los muertos acerca del tiempo del purgatorio, acortar el tiempo del purgatorio y ganar el cielo. O sea, había gente rica que cuanto más pagaba, le garantizaban que no iba a pasar por el purgatorio, no pasaban por el juicio y se iban derecho al cielo. Iban a ser salvos, cosa que es tremenda mentira en la palabra de Dios. Lutero, en cambio, va a insistir, e insistió, fue perseguido, fue humillado, fue destituido, excomulgado, pero él decía, la salvación es por la gracia, es gratis, no hay que pagar por eso. Y en aquel mes de octubre de 1517, Lutero no se proponía en modo alguno crear una nueva iglesia, sino debatir sobre estas cuestiones y retomar las prácticas que parecían condenables, alejadas al mensaje del Evangelio. ¿Me aguardan un instante? Un segundito. Mandar un mensaje vos, no me iba a avisar cuando cargaba. Ya, yo estoy ocupado. Y yo estoy ocupado, no lo llegué a leer el mensaje de él. Ahora que está corriendo. Perdón, acá estamos. Entonces, el mensaje de Lutero fundamentalmente está basado en el amor de Cristo y en la gracia y el favor de Dios, y que la Iglesia debía cesar con las prácticas de tortura, de autoflagelación, de dolor, y él condenaba estas prácticas que los monjes y las monjas eran obligados a hacer. Por ejemplo, había una que era la más liviana, que desde niños, cuando entraban a un seminario, a un convento, colocaban semillas bien duras o piedras en el suelo y por horas tenían que orar hasta que sangraban sus rodillas, sus piernas, porque así lo decía una revelación que se le había ocurrido a algún arzobispo, a algún papa. Eran tiempos donde se vendía el papado por poder, por dinero. Calculen, usted habrá escuchado hablar de Lucrecia Borgia, una familia de asesinos, de ladrones, que eran de la nobleza italiana, y una de las integrantes de la familia Borgia, unos años antes había sido elegido papisa, o sea, engañaron a todo el mundo, la disfrazaron de hombre y fue papa, coronada papa de la Iglesia Católica, hasta que se descubrió la mentira porque tuvo un aborto espontáneo durante una procesión. Fíjese el grado de degeneramiento, de apartamiento de la palabra de Dios que tenía, la que decía ser la Iglesia de Cristo. Martín Lutero tuvo la valentía de enfrentarse, de hablar por la palabra en mano y con la palabra en la mano. Y él comenzó a ver y condenar todo lo que la Iglesia Católica decía. La Iglesia Católica ya decía de aquel tiempo que María ascendió a los cielos, sin pecado concebida, eso es verdad, porque no tuvo hombre para concebir a Jesús, pero que no tuvo hermano Jesús, que no tuvo José, no tuvo descendencia, y sí tuvo 6. Ocultaron información al pueblo, y durante muchísimos años era en idiomas que solo hablaban los curas y sacerdotes. Cuando les manda el Papa
traducir a todos los idiomas que estaba escrita la palabra era porque quería más dinero, no por otra cosa. Más tarde, ante una negativa a desdecirse, a corregirse, le llegó la excomunión, lo excomulgaron, lo echaron de la iglesia. Y por amor a la verdad y en el afán de sacar la luz, se discutirán en Wittenberg, que era la ciudad donde él vivía, las siguientes proposiciones bajo la presidencia de Martín Lutero, maestro de artes y de la Sagrada Escritura, dice el texto original de la ordenanza, escritor y profesor ordinario de esta última disciplina en esta localidad. Decía el aviso pegado en la puerta de la iglesia de Wittenberg: por tal razón, decía, ruego que los que no pueden estar, porque estaba convocando al pueblo, a todo el mundo, presentes, deben oralmente, los que no pueden estar presentes, perdón, y debatir oralmente con nosotros, lo hagan aunque sea ausentes por escrito. O sea, era una osadía tremenda que un hombre desafiara al Vaticano, al Papa, a las autoridades y a llamar a un debate público para ver qué pensaba el pueblo. Entonces él, ese 31 de octubre, convocó al pueblo de toda Alemania y de todas las naciones, porque envió copia de sus tesis para otros países. Y ahí las 95 tesis de Lutero comenzaron a difundirse. A continuación, una selección de algunas de las tesis más significativas, ¿sí? Vas a notar que hay un lenguaje muy directo y que utiliza el recurso de la ironía para burlarse directamente de la necedad, la terquedad y la ignorancia del Papa y los arzobispos y todo el clero de la Iglesia Católica en la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué nosotros hoy, los protestantes, los evangélicos, amamos tanto la palabra? Gracias a Martín Lutero. ¿Por qué nos inculcó la verdad de la palabra? La verdadera palabra de Dios. No la inventada, no la que viene llena de ritos y cosas inventadas por el hombre. En ninguna parte de la Biblia habla de las misas. En ninguna parte de la Biblia habla de la hostia consagrada. Dice que es pan y vino, simplemente, que se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. ¿Sí? La Iglesia Católica se llenó de rituales por cientos y cientos de años que perjudicaron. El Papa no puede redimir ninguna culpa, sino declarando y testimoniando que ha sido remitida por Dios, que ha sido perdonada por Dios y con certeza, remitiéndola con certeza los casos que ha reservado. El Papa no tiene autoridad de perdonar pecados. Ningún hombre tiene la autoridad de perdonar pecados. La tesis número 4 o 5 creo que es que habla de esto. Solo Dios puede perdonar los pecados a través de Jesús. Fíjese la importancia de un hombre que se plantó frente a la organización más poderosa del mundo, que ponía reyes, sacaba reyes, mataba gente, tenía ejército, tenía dinero y estaba construyendo ese palacio feudal que hoy lo podemos ver, que es el Vaticano. Entonces, demuestra él teológicamente y plantea debate con los grandes teólogos de la Iglesia Católica en aquel tiempo. Entonces, si estos fueron menospreciados, la culpa subsistía íntegramente. O sea, si alguno se atrevía a menospreciar la decisión de un hombre, del Papa, de un cardenal, de un sacerdote católico, ya ese hombre era condenado. ¿A qué? A suplicio. ¿Sabe qué es suplicio? Tortura.
Y eso no dice la Biblia. Dios es amor. Dios dice que cuidemos el templo del Espíritu Santo. A través de las tesis de Lutero se ve el verdadero amor de Cristo y luego es completado, ¿sí?, con los estudios profundos que vienen después, allá hacia el año 1800, cuando viene todo el movimiento pentecostal, movimiento menonita, movimiento de misma la iglesia luterana sueca que difunde el evangelio, porque en el principio del año 1800 todos los evangelistas que recorrían hasta los últimos puntos de la tierra eran de Suecia, luteranos. La cizaña, la cual de transformar a la pena canónica en pena para el purgatorio, parece, por cierto, haber sido sembrada mientras los obispos dormían. O sea, el purgatorio, ¿qué era? ¿Qué decía la iglesia del purgatorio? Era el lugar donde iban los cristianos malos a purgar el pecado. Y dígame usted que leyó la Biblia, ¿a dónde está eso? ¿A dónde está escrito que tenemos que pasar por un purgatorio? Porque la Biblia dice, llegado el tiempo del fin, el justo Dios, el justo juez, el Señor Dios, sentado en su trono, juzgará a los vivos y a los muertos. Tampoco la Biblia dice que pagando una moneda de oro evitamos el juicio. Todos vamos a pasar por el juicio. Todos. Fíjense la cantidad de mentiras que Martín Lutero enfrentó. Mal y torpemente proceden los sacerdotes que reservan a los moribundos penas canónicas en el purgatorio. ¿Qué es canónica? El canon de la iglesia, la orden de la iglesia. Era más importante obedecer a los hombres de la iglesia católica que obedecer a Dios. ¿Qué puede tener de malo un moribundo, sino más que pedir la bendición de la gracia y la vida eterna? Esta cizaña corrió por muchos años hasta que se plantó este hombre de Dios. Al parecer, el infierno, el purgatorio y el cielo entre sí difieren, porque son tres cosas distintas. El infierno es lugar de condenación eterna. El purgatorio, según la Iglesia Católica, es el lugar donde se puede esperar y tener una oportunidad de tener la salvación. Depende de lo que cómo te portes, o podés purgar tus penas en la tierra pagando para tener la salvación eterna, y que el Papa, como rey de la Iglesia, te condene, te condone la pena, te perdone la pena. El cielo y el infierno difieren entre sí, decía Lutero, como un lugar de desesperación, el infierno, la cuasi desesperación y la seguridad de la salvación. Y cuando el Papa habla de remisión plenaria, plena de todas las penas, que el Papa podía perdonar todos los pecados, no significaba simplemente el perdón de todas ellas, sino solamente el de aquellas personas que él mismo impuso un tributo, un impuesto. De una moneda de oro para arriba era el grado de bendición que recibía. El certificado escrito, se llama bula, es un documento papal, recibían la salvación. Y la Biblia dice todo lo contrario, que la salvación es por la gracia de Dios. Dios elige quién será salvo. Nadie sabe quién serán salvos, quiénes seremos salvos o no. Solo Jesús es digno de abrir el libro donde está escrito el nombre de todas las personas que van a subir al cielo. En consecuencia, dice Lutero, erran aquellos predicadores de indulgencias. Indulgencias es el perdón que daba la Iglesia Católica y que afirmaban que el hombre es absuelto a la vez que es salvo de toda pena a causa del perdón papal.
Ahí se instituye en la Iglesia Católica en esos tiempos, por el mismo Papa, la confesión de pecados a un sacerdote antes de comulgar. Y todos venimos de la Iglesia Católica, y fíjense que por siglos nos han obligado a confesarnos ante un hombre. ¿Confesar qué? Para que luego ese padre, ese cura, ese sacerdote, sin ningún compromiso, escondiendo su cara, porque yo siempre pregunté, ¿por qué tienen que confesar adentro de una cabina y escondiendo su cara? Decía en latín, porque cuando yo era chico todo se hablaba en latín, las misas eran en latín, el cura estaba de espaldas, no miraba al pueblo, y decía, ego te absolvo, in nomine Patris Spiritus. ¿Cómo te vas a absolver un hombre? Porque después nos enterábamos que ese hombre, la orden del Vaticano era el celibato, no casarse, no tener hijos, no tener familia. Y cuando uno lee y entiende la Biblia desde el Génesis, sabe, lo mismo que Lutero entendió, que estaba la iglesia de Cristo es basada en la familia. La creación a imagen y semejanza es basada en la familia. Porque Dios crea una mujer y un hombre y le dice creced y multiplicaos. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían familia. ¿Y por qué ahora la iglesia de Pedro, como decían ellos, la iglesia que fundaron diciendo que era la verdadera iglesia, había celibato? ¿Sabe qué es celibato? Mantenerse célibe, virgen. Y verdaderamente los conventos de monjas y curas estaban llenos de fetos enterrados por los abortos y las aberraciones que hacían. Pero como era hecho por la Iglesia Católica, nadie condenaba, nadie, ningún rey se hubiera atrevido a condenar a uno de esos. Pero cuando el Papa hablaba de remisión de pecado y que él era el emisario de Cristo en la tierra y tenía el poder para hacerlo, en ninguna parte de la Biblia podemos encontrar que Dios encomendó a un hombre el perdón de los pecados. Nadie va al Padre si no es a través de mí. El perdón viene por la sangre de Cristo. El perdón viene por creer por la fe que Cristo nació, murió y resucitó. En consecuencia, erran aquellos predicadores de las indulgencias que se pueden comprar, que afirman que el hombre, una vez que es absuelto, a la vez es salvo de toda pena, y más todavía si el quien le perdonó es el Papa y lo certificó. Por esta razón, la mayor parte de la gente está necesariamente engañada por esa indiscriminada y jactanciosa promesa de liberación de las penas. Hermanos, la realidad, y esto es un comentario que yo agrego, es que nuestro cuerpo carnal, somos cuerpo, alma y espíritu, hasta el día de nuestra partida, hasta que vuelva al polvo, hasta que se destruya el cuerpo carnal, vamos a pecar. Nadie está libre de pecado, dijo Jesús. Hasta el último día vas a dudar y es pecado. Vas a tener miedo y es pecado. Vas a tener muchas cosas, pero cuando llegue el tiempo del verdadero perdón de Dios, del verdadero lugar que debemos ocupar, será en el juicio ante el Padre. Pero allí no estaremos solos, tendremos abogado, Jesucristo, habrá miles de ángeles orando por nosotros e intercediendo, y el Dios Padre emitirá su juicio. ¿Quién va a la vida eterna y quién va directamente al infierno? Fíjese qué importante que es, y yo le invito a que profundice, son bastante extensas las 95 tesis de Lutero. Por esa razón, la mayor parte de la gente es necesariamente engañada
con esa promesa de liberación de las penas. Usted vio que al menos cuando éramos chicos, en mi generación, yo sé que ustedes no, porque son todos millennials, son todos jóvenes, no hay ninguno viejo como yo, pero lo más común era hacer la penitencia, la promesa, ir de rodillas a Luján. Luján es una ciudad que queda aquí a 100 kilómetros. ¿Se imagina ir de rodillas por la ruta a Luján? ¿Qué efecto tendría? ¿Por qué Dios te demandaría una cosa de esas? Empezó el tiempo, en la época de Lutero, del autocastigo, de autodañarse, para cumplir con Dios y ser libre de pecado. El sacrificio de no casarse, no procrear, no tener relaciones íntimas con una esposa, con un esposo, porque eso era pecado aberrante. Y Dios castigaba a los pecadores. Pero esa era mentira y tantas otras. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando al cielo. Esto decían los predicadores de aquel tiempo, católicos, y lo ven hecho doctrina de hombres. Y decían, cuando la moneda cae en la caja del Vaticano, automáticamente la salvación estaba ya ganada, la vida eterna. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, no es por obras, es por gracia. Otra verdad, la número 28, después les voy a pasar el texto que escribí, que más o menos tiene unos 30 puntos. Cierto es que cuando al tintinear la moneda que cae en una caja, se desata ¿qué? ¿El amor a Dios? No, el lucro y la avaricia de los sacerdotes. Y pueden ir en aumento, más la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de la voluntad de Dios. Porque fíjese que desde aquel tiempo hasta ahora han pasado más o menos unos 500 años, un poquito más. El poderío que adquirió la iglesia por esa costumbre de tomar el oro del pueblo, tomar las riquezas del pueblo, ¿para qué? Eran tiempos de brujería, eran tiempos que la Inquisición comenzó a perseguir brujas y brujos por todos lados, a masacrar gente por solo ser judía o por ser de otra religión. Había temor, habían infundido temor en todo el pueblo del mundo que la única vía era seguir al Papa. Ustedes oyeron hablar de las cruzadas, ¿verdad? ¿Alguna vez escucharon de las cruzadas donde reyes, reinas de países católicos armaban ejércitos con mercenarios salvajes? No eran cristianos. Y fueron a Tierra Santa a liberarla y muchas veces perdieron, otras veces tomaron Jerusalén, pero tremendas masacres. ¿Para qué? Porque el Papa quería tener Jerusalén. Dice, no puede estar en manos de marranos, decía el Papa de aquel tiempo. Cerdos. Fíjese qué tipo de prédica de amor es esa. Cualquier cristiano verdaderamente arrepentido tiene derecho a que todos sus pecados sean remitidos, sean perdonados, y toda culpa y toda pena sea revertida sin necesidad de ninguna carta, ninguna bula papal, sin ningún perdón de un hombre, porque Dios es quien perdona los pecados. ¿A través de quién? De su Hijo Jesús, de la sangre de Jesucristo. Otra enseñanza de Lutero debe enseñarse a los cristianos que no es la intención del Papa en manera alguna la que compra el perdón, las indulgencias, lo que hace que Dios nos perdone es su misericordia.
es su amor. Él nos ama, nos sabe, Él sabe que somos imperfectos. Otra verdad que plantea Lutero en las tesis: hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si comparte o compra por dinero indulgencias del Papa. Mucho más valioso es ayudar al pobre, al menesteroso, como dijo Jesús. Otra enseñanza también, porque las tesis están basadas en lo que él entiende que debe enseñarse al pueblo. Y dice, debe enseñarse a los cristianos que la compra de indulgencias, o sea, comprar la salvación, queda librada a la propia voluntad y no constituye obligación, pero sí trae maldición. O Jesús no dijo en esa tesis, no hagáis mercaderías del templo, y cuando entró al templo y vio que vendían por dinero las ofrendas, lo sacó a patadas, sacó en pellones a todos aquellos. También, dice Lutero, debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las excepciones de los predicadores de indulgencia, o sea, los que estaban promulgando la venta y obtenían dinero, como también podemos ver hoy, pastores que predican un evangelio por dinero, profetas que profetizan por dinero, no solo la Iglesia Católica de aquel tiempo, ¿sí? Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las excepciones de los predicadores de indulgencia, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujera a cenizas antes que construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Porque para hacer esa tremenda catedral murieron de hambre, murieron por guerras miles de personas. Y Lutero lo sabía. En la tesis 51 dice, debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio, de su bolsillo, a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencia sonsacaron el dinero, le sacaron el dinero, sonsacar es con engaño. Aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro, si fuera necesario y si fuera verdaderamente un hombre de Dios, lo haría. Acá hago un pequeño impasse y fíjense que yo iba a colegio católico, teníamos cura, enseñanza religiosa, había muchos curas, era una obra de Don Bosco, salesiana, que supuestamente pregonaba la humildad, pero había tal adoración por el Papa, que en aquel momento era Pablo VI, que los sacerdotes se desvivían. Y yo un día se me ocurrió preguntar en segundo grado, tendría 7, 8 años. En aquel tiempo, los que son del 60 o 50, la década del 50 o 60, el Papa cuando salía en procesión lo llevaban al hombro en una silla de oro. La silla de Pedro era totalmente de oro puro. Y yo le pregunté al cura que estaba enseñando eso y mostrando fotos, le dije, padre, ¿por qué no venden todo ese oro y le dan de comer a los pobres? Porque eso fue lo que planteó también Lutero en sus tesis. ¿Por qué no se despoja de tremenda cantidad de edificios que tiene la Iglesia Católica en todo el mundo? Y con solo el 10%, hubo un estudio hace muy poco del Banco Mundial,
que si la Iglesia Católica se desprende del oro y riquezas en propiedades y en tierras, solamente un 10% se acaba el hambre en el mundo. Esto lo dijo Lutero en 1571. Mira los años que han pasado y mucho no ha cambiado. 52, la tesis número 52, vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de perdón. Vana, inútil, no sirve que el Papa te haga una carta de perdón de todos tus pecados, ¿sí? Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias. Aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda, Lutero en su celda monacal. Él escribe en la celda. Era monje de clausura. Pero a pesar de estar aislado del mundo, la revelación de Dios le dio una tremenda sabiduría a través del Espíritu Santo. En la tesis número 75, es un disparate pensar que las indulgencias del Papa, los perdones del Papa, sean tan eficaces como para que puedan absolver para hablar por algo imposible a un hombre que haya violado a la Madre de Dios, que haya violado la doctrina de la Iglesia, que haya violado a su propia familia. Violado no digo en el sentido literal, sino en el sentido de pecado. La tesis 81 dice, hay una arbitraria predicación de la indulgencia, del favor del Papa, que hace que ni siquiera aún personas cultas resulta fácil salvar el respeto que se le debe al Papa frente a las calumnias y preguntas indudablemente sutiles de los laicos. ¿Quiénes son los laicos? El pueblo. O sea que solo el rico, solo el poderoso podía obtener salvación rápidamente. El pueblo no. En la tesis número 82 dice, ¿por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad? O sea, podría con el oro, dice Lutero, traducido de otra manera, vaciar el purgatorio, porque podría pagar, si para él pagando se puede obtener el perdón. ¿Por qué el Papa no vacía el purgatorio a causa de la Santísima Caridad y la muy apremiante necesidad de las almas, la cual sería más justa de todas las razones para invertir ese dinero? Si él redime un número infinito de almas a causa del muy importante dinero que venía ahorrando, guardando para la construcción de su basílica, la cual, para mí, dice Lutero, es un motivo insignificante. Más importante es la salvación de miles que la construcción de una catedral de piedra para que un hombre habite en ella. La tesis 86 dice, del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna es hoy más abundante de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de San Pedro de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el dinero de los pobres creyentes? ¿Te suena parecido, no, al tiempo de hoy? No solo la Iglesia Católica hace esto, ¿eh? ¿Cuántos templos hemos visto construir? ¿Cuántas torres de Babel? ¿Cuántos templos suntuarios también hemos visto construir por iglesias evangélicas, quitándoles el dinero al pueblo? La tesis número 90 dice, reprimir a los sagaces argumentos de los laicos solo por la fuerza.
Porque cuando se levantaba alguien entre el pueblo que pensaba y que discutía estos métodos atroces de la iglesia, que tenía ejército, que tenían soldados, mercenarios a su favor, que maltrataban al pueblo y robaban al pueblo, reprimían, no solo con argumentos, con condenaciones, sino con fuerza y ejecuciones. Significa que ellos se exponían a los designios del Papa y sus autoridades. Eran enemigos y para constituir la desdicha de todos los cristianos. No eran parte del pueblo de Dios, eran simples vasallos de un reino injusto que mentía diciendo que eran el reino de Dios aquí en la tierra, que el Papa era el representante de Dios aquí en la tierra cuando cometían todo tipo de tropelías, atropellos, violaciones, matanzas, en el supuesto nombre de Jesús. Y la última, la 95, es menester, es necesario, dice, exhortar a los cristianos, ¿sí? Y confiar, a confiar que entrarán en el cielo a través de muchas tribulaciones, antes que por la ilusoria seguridad de la paz que da un documento emitido por el Papa. Fíjese qué coraje de este hombre, porque cualquier fanático de aquel tiempo lo podía haber asesinado, lo podía haber destruido. La historia de Martín Lutero, está en una película muy buena de su vida, es tan poderosa de entender como un hombre que no había salido de las paredes del convento, recibió al traspasar la Biblia de los originales, al ser un teólogo, al ser un estudioso de la palabra, recibió tamaña revelación de parte del Señor. Y podría hablar horas sobre Lutero, sobre su obra, pero yo quiero que hoy oremos, porque fíjense cómo el diablo, y aparentemente lo ha logrado, que ha confundido a cristianos. En el mundo occidental difunde esta porquería de fiesta de Halloween, que en inglés antiguo significa el atardecer del terror o del infierno. Hell Even, la palabra hell es infierno, derivó en Halloween, donde se convence a los niños que recorran las casas, amenazando a la gente de la casa que si no le daban un dulce, le iban a hacer magia, iban a maldecir la casa. No es como se ve bonito, con los sombreritos, las calabazas. En el origen no eran calabazas, llevaban cabezas que habían cortado recientemente los pueblos bárbaros. Por eso es muy importante que sepamos, primero, por qué somos salvos, por la gracia de Dios, que no tenemos que pagar ni un dinero porque es gratis, que no hay un papa en la tierra, somos todos iguales hechos a imagen y semejanza de Dios, que debemos estudiar la palabra como Lutero la conoció, como todos los de aquel tiempo buscaron en la palabra todas las respuestas, que debemos combatir toda estrategia del diablo para estos tiempos. Miren, hay cosas que van a ocurrir prontamente, están ocurriendo y va a aumentar. Yo les dije, era un periodo muy especial de aquí hasta el 1 de marzo, pero fuertemente va a emerger Latinoamérica como el gran centro de alimentos y básicamente Sudamérica y de riquezas. Y se va a revertir lo que hoy parece imparable, lo que los medios de prensa dicen,
que todos los jóvenes con una capacidad de Latinoamérica se van. Y de hecho es verdad, hoy muchos se van buscando un mejor horizonte, dicen, a Europa y a Estados Unidos. Pero usted lo va a ver con sus ojos que en el mes de marzo, abril, ya la corriente se va a revertir. Van a querer venir a vivir, van a golpear las puertas de Sudamérica, la nueva tierra de Canaán, junto con el Caribe. Es una región desde el sur de los Estados Unidos hasta aquí, hasta la punta de Argentina, que es la que habló Malaquías. Pero viene un cambio tan grande en todas nuestras naciones y en las naciones de la tierra. Pero Lutero nos enseñó que aun siendo insignificantes dentro de la comunidad cristiana, podemos ser gigantes para el mundo. Podemos aplastarlos con el poder de la palabra, aplastar toda iniquidad, todo pecado, y no fijarnos nunca más en esas tradiciones, rituales, inmundos, porque hay una inmundicia que el diablo puso sobre todo el mundo. Y fíjense que ni siquiera quiero hablar de la fiesta de Halloween, que también la he estudiado, su origen, de dónde viene, por qué la hacen y todo lo demás. Porque vamos a hablar de Dios, que es el que vale la pena, y honremos la memoria de Martín Lutero. Yo les recomiendo, busquen en internet mucho material de las 95 tesis, léalas, estúdielas, porque va a ver como un hombre que era culto, que era teólogo, pero era católico, apostólico y romano, no fue desobediente al Papa, solo fue obediente al Espíritu Santo. Y cuando vio que su propio jefe, su líder, el indiscutido, porque el Papa nunca se le podía discutir nada, menos a los obispos y cardenales, estaban enseñando falsa doctrina al pueblo. Mentiras le estaban diciendo al pueblo. La Biblia no dice en ningún lugar que debemos adorar a María, la Madre de Dios. María fue el vientre que usó el Espíritu Santo para concebir a Jesús. Pero nació como cualquier mujer, vivió como cualquier mujer y murió como cualquier mujer. En ninguna parte de la Biblia dice que fue ascendida a los cielos. También lo hablan las tesis de Lutero. Lea después si quiere a Calvino, de Inglaterra. Porque el instruirnos en la palabra de Dios nos hará más que vencedores en todas las cosas que realicemos. Y no es difícil entenderlo. Porque fíjese que los fundamentos que pone Martín Lutero son bien entendibles para cualquiera. La salvación es por la gracia, por el favor de Dios, no por pagar. Es gratis. No es por las obras que hiciste. Es gratis. Ningún hombre puede perdonar pecado, solo Dios. María no debe ser adorada igual que ningún santo. No hay santos en la tierra. Jesús dijo, ni uno solo hay. Por eso es importantísimo que ahora oremos todos juntos y vamos a reprender el poder de la brujería que en este mismo día ha comenzado desde la medianoche. Brujos de todo el mundo están queriendo tomar la cabeza de los niños. Porque la fiesta de Halloween, Hell Even, como es su nombre original, no eran calabazas que los niños llevaban en su mano, eran calaveras de muertos enemigos e iban a asustar a la gente que había quedado a través de sortilegios y trucos de magia negra, preparándolos para un camino de brujería y maldad. Pero mucha gente cae inocentemente en esos juegos porque dejan dinero, porque dan poder,
pero seamos por un instante, pídale a Dios que te dé fuerza a tu espíritu para ser como Lutero y plantarte frente a cualquier cosa que venga, la organización más grande de la tierra, lo que sea. No hay nada más grande y poderoso que el poder de nuestro Dios. Hoy es un día muy importante para los cristianos. Es el día que nos liberamos del yugo de Roma. Es el día que fuimos liberados del yugo de la Iglesia Católica, de la mentira de la Iglesia Católica. Eso debemos conmemorar cada 31 de octubre y decir, yo no festejo Halloween, como he visto mucho en Facebook, en muchos lugares en redes que ponen, yo no festejo Halloween, pero no dicen por qué. Porque yo soy de Cristo y yo festejo hoy que gracias a Martín Lutero, hoy yo puedo estar diciendo soy libre del yugo de la humanidad y del yugo de los hombres. Porque lo que trajo la reforma, así se llama, hoy es el día de la reforma en muchos países y también aquí en Argentina muchos festejamos. ¿La reforma de qué? De la doctrina, la palabra, el rito. Se acabaron los rituales suntuosos de la Iglesia Católica para nosotros, para los que creemos. Tenemos la simpleza y el poder de la palabra para remitir toda esa porquería fuera de nuestras vidas. Yo lo viví de adentro. Vengo de tradición católica, apostólica y romana. Mi madre, mis padres me inculcaron toda esa tradición. Hasta fui monaguillo, fui de la Acción Católica, trabajé en Cáritas, organizaciones de limosna, diría yo, que solo dan limosna a los pobres. Pero al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, y aún estaba siendo católico, y aprendí toda la reforma, dije, yo no soy católico, yo soy protestante. Porque se llama iglesia protestante porque esas 95 tablas que él clavó, porque las escribía en tablas, que él clavó por todo su pueblo, por Wittenberg, primero en la iglesia y luego en otros lados, se tenían como demanda o protestos contra la autoridad papal. Así que diga, yo soy protestante, no por quejarme, sino porque tengo a Cristo. Y al tener la verdad en la palabra, tenemos todo el poder de la tierra. Amén. Hasta aquí la enseñanza de hoy. Vamos a orar, ¿sí? Para terminar. Mañana estamos con el grupo de Dorcas, predica la hermana Mónica Mancilla y seguimos toda la semana. Pero recuerde que hoy va a comenzar un poder sobrenatural. Algo fuerte va a ocurrir en tu vida. Prepárate para recibir mucho, porque ya no habrá más poder que te engañe, que te diga que va a perdonar tus pecados, que vas a ir al cielo por causa de ellos. No. El propio Jesús te llevará de su mano en un camino de santidad y de poder. Amén. Les pido a aquellos que quieran que prendan sus cámaras y cierren sus micrófonos. Baruch Hatah Hashem Adonai Yeshua Rimai Kandaliki Kamanaya Padre Celestial, en el nombre de Jesús, ahora yo te ruego que mires a este pueblo, Señor, que se ha reunido. Cierra los micrófonos. Que se ha reunido en esta noche, Señor, para oír esta enseñanza sobre tu Martín Lutero. Padre, en el nombre de Jesús, que la gloria de Dios se manifieste en milagros sobrenaturales, en poder de Dios. Gustavo, tener el micrófono abierto ahí. Señor, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo poder desatado por la brujería en esta noche. Desde la hora cero de este día, brujos y hechiceros de todo el mundo pactaron
por el Halloween. Pero en el nombre de Jesús destruimos todo su poder. Liberamos cientos y cientos y miles de niños en toda la tierra que han caído bajo el engaño del Halloween. Madres, padres, Señor, y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, lo que dice la palabra, las tesis que tu hijo Martín Lutero escribió. Somos salvos, siempre salvos, y salvos por la gracia de Dios. Y no hay nadie que pueda rebatir ni cambiar eso. Oh Señor, en esta noche derrama de tu gloria, derrama entendimiento, derrama poder sobre toda tu casa, sobre la iglesia de Cristo en toda la tierra, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, bendice a los que están aquí, llénalos de tu unción, de tu gracia, de tu poder. Oh Señor, a cada hermano y hermana que está aquí presente, que tu unción poderosa, la de milagros, llegue ahora. Padre, bendigo a Beatriz Jaure, Mónica Beatriz Jaure. Ahora recibe el toque de Dios con una nueva vitamina. Sobre Gustavo Roda, Señor, en sus rodillas, Señor, se sana completamente de la artrosis. Ahora desaparece en el nombre de Jesús y él va a poder caminar, correr, andar, hacer todo lo que quiera, porque el poder de Dios ahora mismo en sus manos que están tomando esas rodillas con dolor, le ordeno que desaparezca ahora en el nombre de Jesús. Bendición sobrenatural también sobre la hermana Mari, su hijo, su casa. Bendición, Señor, para que haya sobreabundancia. Sobre Mirta Sosa la bendición del Santo viene, la multiplicación viene, y en el nombre de Jesús la paz sobrenatural inunda todo tu corazón, mujer. No hay más quien te acuse, no hay más quien te pueda vencer. Yo restauraré tu vida por completo, dice el Señor. Sobre Andrea Daud, Señor, bendigo su casa, su vida, sus hijos, su marido, para que la gloria de Dios transforme todo el entorno espiritual en bendición. Todo el entorno espiritual de tinieblas les ordeno que salgan fuera. Los que están a las puertas de su casa. Se pudre ahora todo espíritu maldito que está a su alrededor. Señor, también declaro que tu palabra profetizada se cumplirá. Que ese matrimonio, Señor, de Alejandro y Andrea, pronto serán tus siervos que van a servir a tu nombre, a tu casa, allí en Ushuaia. Señor, también ruego que Cristian sea bendito, que Cintia sea bendecida. Cintia recibe ahora la bendición de Dios para ti, tu esposo, para tu familia. Y quiebro toda maldición en cuanto al dinero. Se rompe toda brujería, toda atadura, todo espíritu inmundo de pecado antiguo. Se rompe ahora en el nombre de Jesús. Baruch haba Hashem Adonai Yeshua. Señor, mira el corazón de Gisela. Bendícela grandemente. Señor, yo he visto la imagen de ese niño y tú me mostraste un nombre, Tomás. Y yo sé que viene hijo a su vientre. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a Gladys, a Francisco, su esposo. Bendice el ministerio que están empezando, Señor, y a manera sobrenatural sana su columna. Sana esa columna, Señor, que está tan deteriorada. Oh Padre Celestial, bendice a Jazmín Oviedo allí en Paraguay. Restaura su pierna, su pie. Señor, que fue mordido por ese perro, Señor inmundo. Perro del infierno, Señor. Y ahora, Señor, cada tejido, cada músculo, cada parte de su piel es restaurada en el poderoso nombre de Jesús. Sobre Luisa Carolina también desato poder de sanidad, poder de bendición. Sobre tu hija, la pastora Mónica Mancilla, bendice, dale más
sabiduría en la palabra, más bendición, para que pueda ejercer más este ministerio maravilloso que le has dado junto a su familia. Porque la palabra que tú me diste para ella hoy es que restaura tu familia, restaura tu casa. Y bien, se abren puertas de bendición en otros lugares, para ti y toda tu casa, dice el Señor. Priscila recibe la paz, porque estás buscando el ministerio, pero también buscas paz, para poder darle paz a la gente, para poder bendecirlos con la paz. Y mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, sino una paz que sobrepasa todo entendimiento Dios te da. Señor, también bendice en esta hora a Zunilda, Señor, en el Paraguay, bendice su casa, bendice su matrimonio con Gustavo, para que puedan entenderse y bendecirse. Señor, en el nombre de Jesús bendigo a todos los hermanos que están aquí hoy y los que verán repeticiones. Señor, y declaro a partir de ahora que donde ellos vayan, se habrá libertad total, porque el Halloween fue derrotado, todo infierno fue derrotado en la cruz del Calvario, y viene tiempo de bendición y abundancia. Levanto mis manos en señal de victoria, las pongo sobre mi pantalla y declaro que todos los que están presentes y todos los que verán repeticiones serán tocados ahora por la unción del Espíritu Santo que pudre todo yugo. Ahora, Señor, aplica tu Espíritu Santo sobre cada persona y que todo yugo de pecado, todo yugo malo, de miedo, temor, angustia, se va ahora en el poderoso nombre de Jesús. Señor, que el saber inspirador de Martín Lutero pueda venir a nosotros en una revelación del Espíritu Santo para poder hacer cosas mayores que la que este hombre de Dios hizo mientras vivió en la tierra. Señor, danos sabiduría en la palabra para poder enfrentar con la palabra como espada de dos filos a cualquier persona, cualquier rey, cualquier gobernante que se plante delante de nosotros. Te damos gracias, Señor, por un tiempo nuevo, un tiempo de paz, un tiempo de poder, pero también un tiempo de siervos, tiempo de abundancia, tiempo de una realidad como nunca antes hubo. Te lo agradecemos a ti, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, hermanos. Espero que esta breve enseñanza sobre Martín Lutero investigue. En internet hay mucho material. Y lea al menos una tesis por semana, por mes. Aprenda de lo que un hombre de Dios es un ejemplo. No es la Biblia, pero es tremendo la sabiduría que hay en este hombre. Amén. Bueno, hasta aquí hoy la palabra, la oración, y nos despedimos hasta mañana, que tenemos el culto de Dorcas. La pastora Mancilla va a predicar, ¿verdad? ¿No se repitió todavía? No. Bueno, yo voy a operar el sistema y después al final, si me piden, o si no, oran ustedes, las chicas. Así que yo, argentino, como decimos aquí. Bueno, ¿va a orar, pastor, ahora? Para despedirme, digo, chau, chau. Amén. La pastora Mónica ahora, vamos. Señor, te damos gracias, Señor amado, por esta hermosa noche de enseñanza, Señor. Gracias por cada palabra que recibimos. Gracias, Señor, por abrir nuestro conocimiento, Señor, y darnos más de ti, Señor, de tu sabiduría. En esta noche, Padre, nos despedimos con tu bendición, con tu paz,
Te pido que guardes y bendigas a cada uno de mis hermanos y nos protejas, Señor, con la sangre de Cristo. Gracias te damos, Padre, por esta preciosa noche que pasamos juntos, Señor, con mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, 31, comenzamos el día 1 de noviembre, siguen los cursos habituales y el sábado, recuerde que a las 5 de la tarde comenzamos con la táctica de guerra, adorar, orar y alabar. Es una táctica de este ministerio, la vamos a explicar, a enseñar cómo aplicarla, cuándo, cómo, durante 3 meses. Les voy a enseñar los 3 temas en profundidad. Son armas fundamentales para defendernos y para atacar al enemigo. Eso va a tener un costo, como tienen los otros, pero bueno, que no pueda pagarlos, no pueda abonarlos, me avisa y manda un paga a Dios. Me dice que Dios se lo pague y ya está. Pero vamos a equilibrar el precio de la Argentina, el que pueda, ¿cierto? Porque hoy $10 serían 3.000 pesos. Así que vamos a equilibrarlo todo a 3.000 acá, $10 y 10 euros. Pero recuerde, ¿no? Me interesa más que participe todo el mundo y si no puede pagarlo de verdad, de corazón, yo confío en su honestidad. No es para mí, es para el reino. Así que pueda pagarlo, lo paga. Que no, paga Dios. Y Dios paga muy bien. Así que bueno. Bueno, los bendigo, queridos hermanos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana con las Dorcas. Va a haber un Dorco. Me pongo una peluca rubia mañana. Así parezco un Dorco y operando el sistema. Pero la responsable va a ser la pastora Mónica y mi esposa Elsa. Así que culto de mujeres para mujeres y por mujeres. Lo único, puede criticar a los hombres, puede criticar a su marido, menos al profeta. Usted sabe que yo escucho todo y veo todo. Así que a mí, no. A los demás, sí, sin problema. Bueno, nos vemos. Que Dios me los bendiga. Chau, chau. Bendiciones, profeta. Bendiciones, hermanos. Linda noche. Bendiciones para todos. Buenas noches. Había más escondido por ahí. Bendiciones. Gracias, Oscar. Bendiciones, bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones Chao, chao. para todos. Gracias.